Los principios fundamentales del Estado venezolano es garantizar la libertad y el bienestar de sus ciudadanos. Según las estadísticas oficiales, el robo y hurto de vehículos es uno de los principales delitos cometidos en Venezuela. La denuncia debe realizarse ante el CICPC o ante los demás órganos de investigación penal, bajo la dirección del Ministerio Público, quienes realizarán todas las diligencias necesarias para identificar los vehículos involucrados en algún hecho punible, como robo, accidentes de tránsito, lesiones y fallecidos. Recuperado el vehículo, se llevará al depositario judicial para realizarle los análisis necesarios y constatar el estado en que se encuentra. Los gastos generados durante el tiempo en que pernote en este serán cubiertos por el propietario. Al terminar, será liberado mediante autorización judicial emitida por el fiscal del Ministerio Público para proceder a retirarlo. La ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores, en su artículo 4, establece que quien se apodere de un vehículo perteneciente a otra persona será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Artículo 5. Sobre vehículos destinados a transporte público o privado de personas, de carga, de mercancía de cualquier tipo, vehículos pertenecientes a los cuerpos policiales, de seguridad pública o destinados al transporte de valores. Sobre vehículos expuestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. De noche, con escalamiento, con llaves sustraídas o falsas, o cualquier otro instrumento similar, violando o superando seguridad electrónica u otras semejantes, aprovechando situaciones de calamidad fortuitas o de peligro común, por medio de grúas, contenedores o cualquier otro tipo de remolque, por funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los órganos de investigaciones penales o de prevención y seguridad ciudadana, o por quien sin serlo usare documentos, armas, uniformes o credenciales otorgados por estas instituciones, simulando esta condición, por utilizar el vehículo hurtado para la comisión de otro hecho punible, cuando esté presente alguna de las circunstancias agravantes descritas en este artículo, la pena aplicable será aumentada a 1/3. Si concurren 2 o más de estas circunstancias agravantes, la pena aplicable se incrementará en la mitad de la pena. Años. Los artículos 6 y 7 señalan que en el caso de sustracción de piezas de vehículos automotores para obtener un beneficio, será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Según el artículo 8, establece: cualquiera que denuncie ante algún funcionario de instrucción o de investigación un hecho punible, supuesto o imaginario, relacionado con vehículos, será castigado con prisión de 4 a 8 años. Artículo 9. Robo de vehículos automotores. El que por medio de violencia o amenazas graves se apodere de un vehículo para obtener provecho será penado con prisión de 8 a 16 años. Igualmente se le aplicará cuando la violencia sea ejercida después del apoderamiento del vehículo, para asegurar el producto o causar impunidad en el hecho. Circunstancias agravantes. Artículo 10. Por medio de amenazas a la vida por 2 o más personas, aprovechándose de situaciones de riesgo, calamidad o peligro común de noche y en un lugar despoblado o solitario.
aprovechándose de condiciones de indefensión de la víctima. Cuando se encuentre entre las víctimas niños, niñas y adolescentes, adultos o personas con discapacidad, y las demás establecidas en este artículo. Artículo 11. Apropiación indebida de vehículos. El que se haya apropiado en beneficio propio o de otro de un vehículo que se le hubiere confiado o entregado mediante cualquier título que comporte la obligación de restituirlo o de hacer de él un uso determinado, será castigado con pena de prisión de 3 a 5 años. Artículo 12. Cambio ilícito de placas de vehículos automotores. Quienes sustraigan, cambien, alteren ilícitamente las placas del vehículo para asegurar la impunidad de los autores del delito de hurto o robo de sus cómplices para obtener un provecho económico para sí o para un tercero, será sancionado con pena de 2 a 4 años de prisión. Artículo 13. Modificación de seriales. Quienes sustraigan, cambien o modifiquen ilícitamente los seriales de carrocería, motor o cualquier otra pieza de los vehículos para procurar la impunidad de los autores de los delitos previstos en esta ley o de sus cómplices para obtener un provecho económico para sí o para un tercero, será penado con prisión de 3 a 6 años. Artículo 14. Quien teniendo conocimiento que un vehículo, así como sus partes y piezas, son provenientes de cualquiera de los delitos señalados anteriormente, detente, adquiera, reciba, esconda o comercialice el vehículo, sus partes o piezas, será penado con prisión de 4 a 8 años. Artículo 15. Quien forje o emita documentos de cualquier naturaleza o utilice datos falsos con el propósito de ocultar el origen de un vehículo, será penado con prisión de 4 a 6 años. Dicha pena será aumentada de 1/3 a la mitad si el delito es cometido por un funcionario público. Me encuentro aquí con el magíster en criminalística José Gregorio Saá, especialista en derecho laboral y penal, para seguir indagando sobre el tema de hurto y robo de vehículos. La ley de robo y hurto de vehículos ha sido eficaz para combatir estos delitos. Gracias por la invitación. Básicamente, la ley como tal no guarda relación con la eficacia. La eficacia la tienen que dar las instituciones y los hombres que están enfrente de ellas en organismos de investigación penal, que son los que hacen el ataque frontal con este gran flagelo como es el delito de robo y hurto de vehículos. La ley es un instrumento que colabora de una u otra manera y nos lleva en ese camino para la consecución de la investigación y con ello las resultas para la ubicación y la identificación de autores o cómplices de este grave delito. ¿Y qué sucede con aquellos delitos que no se denuncian? Bueno, como todos los delitos que no se denuncian y delitos graves como estos, corremos un alto riesgo en porcentajes muy elevados de que quede impune. Y al no denunciarse no se activa lo que es el mecanismo de la investigación, no se activa el aparataje del sistema penal venezolano para atacar este tipo de delitos. Los órganos de investigación penal juegan un papel fundamental. ¿Usted cree que tienen todos aquellos mecanismos y herramientas necesarias para realizar la investigación? Los mecanismos como tal a nivel de tecnología y a nivel de ciencia no los tienen, ya que están limitados en sus recursos. El material humano, pues sí, en Venezuela el CICPC y la Guardia Nacional Bolivariana, en este caso el Laboratorio Central, la Guardia Nacional y el propio CICPC, durante muchísimos años han demostrado que son órganos de investigación penal por excelencia que han hecho su trabajo, con todas sus limitaciones. Se necesita pues también de mayor apertura, inclusive pues de la misma empresa privada que hiciera aporte como fundaciones, etcétera, para que se ayudara un poco más en lo que son esta tecnología
y lo necesario para que trabajen de la mano, pues de una otra manera, logrando resolver y atacando estos delitos y estos flagelos tan graves como lo son el robo y hurto de vehículos, entre otros. ¿Usted está de acuerdo con la teoría establecida por César Beccaria en su libro Las penas y los delitos, el cual establece que mientras existan más instrumentos legislativos, existen más delitos? Bueno, básicamente no difiero del doctor Beccario porque de una u otra manera el asunto no es un asunto de leyes, no es un asunto que existan más leyes o menos leyes. Entre menos leyes hay menos delitos y más leyes hay más delitos. No se cumple esa regla. Básicamente, si tenemos mejores leyes, tenemos instrumentos adecuados para el ataque de estos flagelos de manera frontal y tener los instrumentos para poder llevar a la consecución de lo que son los procesos penales contra los autores o coautores. Eso no limita que haya más delitos o reste o sume delitos. Lo que tenemos es que tener las instituciones mejor preparadas, tener más equipamiento, tener mejores condiciones, tanto socioeconómicas de sus funcionarios, así como material y equipo técnico-científico y de criminalística y de investigación que ayuden en la resolución, en el sitio de suceso de todos estos delitos. Para concluir, ¿qué recomendaciones haría usted como especialista en la materia? Bueno, unas recomendaciones básicas que toda persona que tiene un vehículo debe tener en nuestra actual Venezuela. Primero que todo, no debe ir a sitios desolados o apartados con el vehículo, de ser necesario que no vaya en horas nocturnas. Si está en una zona que no conoce mucho y se les aproxima un motorizado, pues detenerse un poco la marcha y dejar que el motorizado avance delante de él. O si no puede hacerlo, en forma contraria, avance un poco más con el vehículo, hacia adelante y lo deje lo más retirado posible. Si tiene el vehículo aparcado en la calle pues, o estacionado, necesariamente debe tener las manos las llaves en sus manos, desactivar la alarma, abrir las puertas, montarse en el vehículo en fracciones de unos 4 o 5 segundos, tratar de cerrar el vehículo con los dispositivos, los mecanismos de seguridad. Y en el mismo tiempo, al encender el vehículo, en unos 5 segundos, 6 segundos, debe arrancar del sitio donde se encuentra para no quedarse expuesto a que pueda sufrir un robo a mano armada. Igualmente, pues de una u otra manera, no viajar de noche en carreteras o en vías públicas desoladas. Las personas deben tener sus niños en la parte trasera, pero si sospecha de alguna situación o alguna persona, debe pasarlos consigo. Personas cuando están estacionadas en un centro comercial, pero están en una zona que no hay tanta afluencia de personas ni vehículos estacionados, debe, si es una mujer, hacerse acompañar con un personal de seguridad, vigilancia o una persona de la tienda donde se encontraba que la acompañe con las bolsas al vehículo, porque es más vulnerable una mujer sola al momento que se monta en estas áreas por personas que acechen para cometer este tipo de delitos, que la ven acompañada de una presencia de otra persona, y en especial del género masculino, o personal de seguridad y vigilancia interna. Y todas aquellas no utilizar vehículos, por ejemplo, de lujo, de alta gama, para el diario, sino tiene un vehículo más disimulado, un vehículo de corte económico, que no sea tan atractivo para los delincuentes. Y bueno, todas aquellas que sean necesarias para que de una u otra manera coadyuven a la no consumación de este tipo de delitos graves como son el delito de robo y hurto de vehículos. Le doy las gracias por su participación y asistencia para seguir desarrollando todos estos temas jurídicos. Como contrario, gracias a ti, colega Michael López, muy amable por tu invitación. La Ley Especial contra los Delitos Informáticos tiene por objeto proteger todos aquellos sistemas que utilicen información. Para estos delitos informáticos se le aplica una pena privativa de libertad y pecuniaria. Con relación a esta última, se fijan montos establecidos según las unidades tributarias, además de las penas accesorias. Artículo 6. El que sin autorización o excediendo la que hubiere, intercepte, interfiera o use un sistema tecnológico tendrá una pena de prisión de 1 a 5 años y una multa de 10 a 50 unidades tributarias. Artículo 7.
El que sabotee o cause daños a un sistema tecnológico tendrá una pena de prisión de 4 a 8 años y una multa de 400 a 800 unidades tributarias. En cambio, si el daño es culposo, se revisará el caso en concreto y se aplicará una reducción entre la mitad y 2/3, tal y como lo establece el artículo 8. Si lo que se realiza es un acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos, las penas anteriormente mencionadas se aumentarán en una tercera parte y hasta la mitad cuando los hechos recaigan sobre un sistema protegido con alguna medida de seguridad, como lo establece el artículo 9. Aquellos que posean equipos o se dediquen a violentar o eliminar la seguridad de cualquier sistema, la pena será de prisión de 3 a 6 años, con una multa de 300 a 600 unidades tributarias, según el artículo 10. Quien revele información privada obtenida por medio del espionaje informático tendrá una pena de prisión de 4 a 8 años y una multa de 400 a 800 unidades tributarias, según lo establecido en el artículo 11. En el caso que sea falsificado un documento que se encuentre en un sistema que utilice tecnología informática, tendrá prisión de 3 a 6 años y una multa de 300 a 600 unidades tributarias cuando hubiere actuado para beneficio propio o de un tercero. Se aumentará la pena entre 1/3 y la mitad. Se le establecerá el aumento de 2/3 si con esto se perjudicara a otro, según lo establecido en el artículo 12. El que utilice sistemas para sustraer bienes o valores tangibles o intangibles a quien lo posea, se le aplicará una pena de 2 a 6 años y una multa de 200 a 600 unidades tributarias. Quien suministre información falsa o fraudulenta que le permita obtener provecho en perjuicio ajeno tendrá una pena de prisión de 3 a 7 años y una multa de 300 a 700 unidades tributarias, según lo establecido en el artículo 14. Con la obtención indebida de bienes y servicios, tendrá una pena de prisión de 2 a 6 años y una multa de 200 a 600 unidades tributarias, como lo establece el artículo 15. Si se realiza el manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos, la pena será de prisión de 5 a 10 años y la multa de 500 a 1000 unidades tributarias, como lo señala el artículo 16. Si lo que ocurre es la apropiación de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos, la pena será de prisión de 1 a 5 años y la multa de 10 a 50 unidades tributarias. En caso de provisión indebida de bienes o servicios, su pena será de prisión de 2 a 6 años y una multa de 200 a 600 unidades tributarias. A quien posee equipos para falsificaciones, la pena será de prisión de 3 a 6 años y una multa de 300 a 600 unidades tributarias, como lo señala el artículo 19. En el caso de violación de la privacidad de la data o información de carácter personal, se le establecerá una pena de prisión de 2 a 6 años y una multa de 200 a 600 unidades tributarias, como lo establece el artículo 20. Si el delito fuese la violación de la privacidad de las comunicaciones, la pena será de prisión de 2 a 6 años con una multa de 200 a 600 unidades tributarias, como lo indica el artículo 21. En el caso de revelación indebida de data o información de carácter personal, la pena será de prisión de 2 a 6 años con una multa de 200 a 600 unidades tributarias. Artículo 23.
difusión o exhibición de material pornográfico. En este caso, el delito establece una pena de prisión de 2 a 6 años, con una multa de 200 a 600 unidades tributarias. Artículo 24. Exhibición pornográfica de niños o adolescentes. En este caso, se le establece una pena de prisión de 4 a 8 años y una multa de 400 a 800 unidades tributarias. Artículo 26. Apropiación de propiedad intelectual, con una pena de prisión de 1 a 5 años y una multa de 100 a 500 unidades tributarias. Artículo 27. La oferta engañosa. Se le establece una pena de 1 a 5 años con multa de 100 a 500 unidades tributarias. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente tiene por objeto garantizar el ejercicio, disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle desde el momento de su concepción. Basándonos en esta ley, se puede definir al niño o niña como toda persona con menos de 12 años y a los adolescentes toda aquella persona con las edades comprendidas entre los 12 y 18 años. Diferencia entre la responsabilidad penal del niño, niña y el adolescente. Cuando un niño o niña se encuentre incurso en un hecho punible, solo se le aplicará las medidas de protección como lo establece esta ley. Si mediante pruebas o juicio se evidencia la participación de un niño, niña o adolescente menor de 14 años, se enviará copia de las actuaciones al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Él o la adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma distinta al adulto, ya que la jurisdicción y sanción que se le impone es especializada. Ningún adolescente puede ser procesado o procesada, ni sancionado o sancionada por un acto que no sea considerado como una falta, tampoco cuando su conducta esté justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado.